Buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a concluir el día de hoy con nuestro ciclo de conferencias por nuestro mes aniversario. Son 18 años que cumplió Grupo MIC al servicio de la industria boliviana. El día de hoy tenemos como disertante al ingeniero Ibarto Rico, quien nos hablará de los principios básicos de vapor. Con ustedes les cedo la palabra y le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Vanessa. Gracias al Grupo MIC por invitarme a dar esta charla sobre principios básicos de vapor y también felicitarlos por sus 18 años que están cumpliendo en servicio de Bolivia. Gracias, Vanessa. Entonces empezamos. Solamente decirles que vamos a tener las preguntas, se van a realizar al final. Cualquier consulta o pregunta lo pueden hacer al chat y Vanessa luego lo va a estar retransmitiendo a cada uno de nosotros. Mientras tanto, le agradecemos y seguimos con el tema de principios básicos de vapor. ¿Qué es vapor de agua? Y esa es siempre la pregunta que siempre nosotros nos hacemos. Y el vapor de agua es el gas formado cuando el agua pasa de un estado líquido a uno gaseoso. A un nivel molecular, esto es cuando la molécula de agua, que es H2O, logran liberarse de las uniones. Por ejemplo, uniones de hidrógeno que los mantienen juntas. Un momentito, por favor, voy a poner el puntero. Ahora sí. Como ustedes verán, acá tenemos el agua, el H2O, en estado líquido. Pero hemos dicho que el agua está conformado por una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno. El agua cuando está en estado líquido, sus partículas, sus moléculas están más unidas, pero con movimiento. En caso de que estuviera en estado sólido, estas partículas tendrían un mínimo movimiento entre ellas. Pero a medida que el agua se va calentando, este movimiento se va a incrementar hasta llegar a tener un estado gaseoso, o sea, de gas. Este gas lo llamamos vapor. ¿Dónde empieza el tema de vapor? ¿Y dónde son los comienzos? Los comienzos son en Eulípila, que fue inventado por Herón de Alejandría. Como ustedes ven, aquí es una paila donde él puso un calentador de agua, con un quemador que está formado por carbón y va introduciendo el vapor a esta baila por medio de un regulador centrífugo que está formado por un volante y un pistón. Entonces, a medida de eso, va generando la presión alrededor de la paila y el vapor, como ustedes ven, va saliendo. Esos son los inicios donde se inventó uno de los primeros equipos manejados por vapor. Pero si ustedes se ven que esa olla no está muy separada de la realidad, aquí vemos una olla enchaquetada que es muy usado en varias aplicaciones de la industria. Ahora ya esta olla enchaquetada ha sido mejorada, pero siguen manteniendo el mismo principio. Y no hace muchos años se seguía usando, especialmente en embutidos para hacer el cocimiento de las carnes, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste? Que el vapor es suministrado al interior de la olla enchaquetada. ¿Qué quiere decir enchaquetada? Es que el producto no está en contacto con la superficie, sino que existe una chaqueta o una superficie que le separa del producto con el medio ambiente y por ahí es donde se introduce el vapor. Y las gotas de agua que van entrando en forma de vapor, al unirse al tener contacto con una superficie fría, se va generando
lo que es llamado condensado. Ustedes pueden verlo, este fenómeno que sucede en sus cocinas cuando ustedes hacen hervir el caldero, la tetera o una olla. Cuando empieza a salir el vapor, si ustedes ponen una, una superficie, una cucharilla, una cuchara más fría, cuando llega a tocar el vapor esa superficie, llegan a formar gotas de agua. Entonces, una vez que es transferido el calor latente al producto, el vapor se transforma en carga en condensado, pero este condensado tiene que ser expulsado y es expulsado por medio de unas trampas de vapor o algún mecanismo para expulsar el condensado que lo vamos a ver enseguida. Pero una de las preguntas que siempre nos hacemos es ¿por qué usamos vapor? ¿Por qué? Porque el agua está en abundancia, absorbe grandes cantidades de energía, contiene grandes cantidades de energía y contiene grandes cantidades de energía. El vapor proporciona energía térmica y energía mecánica. Es fácil de generar porque es confiable para controlar, facilidad para distribuir y además que es estéril. Y dentro de las propiedades físicas del vapor de agua, tiene una relación presión-temperatura, altos coeficientes de transferencia, condensa a temperaturas constantes, vapor saturado, menor superficie de intercambio en los procesos y menor cantidad de fluido usado. Dentro de las definiciones termodinámicas tenemos que es cantidad de calor, que vamos a estar utilizando este término, es la cantidad de energía cedida, absorbida por un cuerpo de masa cuando su temperatura varía una determinada cantidad de grados. Y la entalpía de calor sensible es la cantidad de calor necesaria para llevar al cuerpo a su estado de ebullición. Y entalpía de calor latente es la cantidad de energía necesaria para llevar al cuerpo a su cambio de estado. Y otro término que vamos a usar, que es el calor específico, y se trata de la cantidad de energía necesaria en kilojoules para calentar 1 kilogramo de fluido o de agua a 1 grado centígrado. Si es 1 grado centígrado, 1 kilogramo que vamos a elevar 1 grado centígrado, para el agua necesitamos un calor específico de 4.19 kilojoules por kilogramo. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de vapor. En realidad son los diferentes tipos de estado del agua. Si el agua es calentada más por sobre su punto de ebullición, esta se convierte en vapor o agua en estado gaseoso. Sin embargo, no todo el vapor es el mismo. Las propiedades del vapor varían de forma dependiendo de la presión y la temperatura a la cual está sujeto. Acá tenemos un diagrama de relación presión y temperatura del agua y del vapor. Acá tenemos la temperatura y aquí la presión. Entonces, cuanto mayor es la temperatura, vamos a tener un área que va a ser el vapor sobrecalentado y vamos a tener al lado derecho un área que es el agua subcrítica. Luego tenemos la curva de vapor saturado, el agua que no está saturada, el hielo y vamos a poner un triple. Y vamos a tener dos puntos críticos acá, un punto triple y un punto crítico. Entonces, estas son las condiciones en las que podemos encontrar el agua. Inicialmente podemos tenerlo hielo y si le aumentamos su temperatura va a pasar a agua y luego de agua va a pasar a vapor saturado y este vapor saturado, si seguimos introduciendo calor y va subiendo su temperatura, va subiendo a vapor sobrecalentado. ¿Ya? Existen, nuevamente les digo, dos puntos, un punto crítico y un punto triple. El punto triple es en el punto donde se encuentra el hielo, el agua no saturado y el vapor
saturado. Ese punto triple se produce a 0 grados centígrados y a 0.061 bar absoluto. Y el punto crítico que tenemos, el punto crítico va a ser a 374 grados centígrados y 221 bar absolutos. De todo esto, del esquema, empiezan y se presentan las tablas de vapor. Y las tablas de vapor, generalmente tenemos la presión manométrica, que es la presión del manómetro que nos dan, la temperatura, y para cada presión existe una temperatura de vapor. Y para esa presión y para esa temperatura tenemos la cantidad de agua, o sea, la entalpía en kilojoule, kilogramos, o la cantidad de energía cuando se transmite, cuando el vapor, o sea, cuando está en agua, cuando empieza a haber la primera molécula de agua, empieza a haber una transferencia de entalpía. Luego pasamos a la evaporización y luego al estado de vapor. HG, el estado de vapor, es cuando existe 100% vapor, 0% de líquido. Y también vamos a tener un volumen seco saturado. Bueno, todo eso lo hemos visto nosotros en la universidad, entonces no es algo extraño para nosotros. Luego vemos acá los tipos de vapor. Tenemos el vapor saturado y el vapor sobrecalentado. ¿Dónde encontramos vapor saturado? Generalmente en toda la industria alimenticia, embotelladoras, cerveceras, lácteas, y vapor sobrecalentado principalmente se encuentra en los ingenios azucareros, en los lugares donde usamos el vapor para generar energía e industrias grandes donde necesitamos tener alta presión y alta temperatura en el vapor, y además de tener un vapor totalmente seco. Acá en el circuito vemos el circuito tipo de vapor. Tenemos la caldera. Dentro de los componentes del circuito de vapor tenemos una caldera, que es la generadora de vapor. Luego tenemos los diferentes usuarios del vapor, que pueden ser una cuba, las cubas, pueden ser los tanques de proceso, pueden ser sistemas de calefacción o unas baterías de intercambio de temperatura. Y otro componente también que vemos en toda instalación típico de vapor es el tanque de alimentación y o recuperación de condensado. Algunos tienen un tanque de alimentación y otros aparte tienen el tanque de recolección de condensado. Generalmente lo utilizamos el tanque de alimentación como un tanque para recuperar el condensado que se forma en los diferentes equipos, y además de que cuando este condensado sea bajo o hay alguna pérdida del estado líquido del agua, tenemos la opción de que el agua alimente cierta cantidad de agua para así garantizar que la caldera, a través de una bomba de alimentación, esté siempre en el nivel que debería estar. Y entonces hemos hablado de calentamiento, ¿verdad? De usuarios. ¿Y cuáles son esos usuarios? Generalmente es aquellos que tienen un calentamiento por medio de vapor. Y tenemos dos tipos de calentamiento. El calentamiento directo es el método de calentamiento directo, es cuando el producto a calentar está en contacto directo con el vapor. Generalmente es donde el vapor entra al producto, tal vez para calentar agua que no sea de proceso. Puede ser, por ejemplo, chancadoras, las chancadoras de castaña, por ejemplo. Ahí es uno de los equipos donde usa harta cantidad, bastante cantidad de vapor en poco tiempo para generar la separación de la cáscara con la semilla.
Luego, generalmente en las industrias lo que más vemos es el calentamiento indirecto. Es el método de calentamiento indirecto, es el que utilizan los intercambiadores de calor, las ollas enchacatadas o los tubos aerofin. Entonces, las ventajas de calentamiento con vapor. Existen dos tipos de calentamiento actualmente en la industria. Calentamiento con vapor, calentamiento con agua o con aceite. Veamos cuál es la ventaja de calentar con vapor con respecto a calentar con agua o con aceite. Entonces decimos que el calentamiento con vapor, el vapor se suministra al intercambiador de calor en estado gaseoso, el cual cambia dentro del intercambiador a estado líquido, que se forma condensado y después lo abandona. Como ustedes ven acá en la gráfica, tenemos la entrada del vapor, que está en la parte externa del intercambiador, y el producto entra por los tubos. Como ven, el producto entra frío. Al haber el intercambio con el vapor, se va calentando hasta que tengamos un producto a alta temperatura. Externamente, como el vapor está en contacto externo del intercambiador, donde el producto a calentar pasa por dentro de los tubos, se va generando gotas de agua o gotas de líquido. Y estas gotas de líquido son conocidas como condensado. Entonces, a medida que va entrando el condensado, pasa a esta trampa de vapor, que después vamos a ver cómo funciona. Entonces, la trampa de vapor, ¿qué función tiene? De eliminar todo el condensado posible que haya en las chaquetas externas del haz de tubos. Como vemos aquí, el vapor caliente por un intercambio en forma directa, vemos que el vapor entra, choca la superficie y genera una transferencia de calor, y por ende va a haber un calentamiento dentro del producto. Si vemos lo que está más cerca a la superficie del tubo, va a estar más caliente que lo que está dentro, o sea, al medio del tubo. Fíjense, la franja roja son 3/4 partes de este rectángulo. Eso quiere decir que la transferencia y el calentamiento es 3/4 partes. Y entonces, ¿qué pasa con el calentamiento con agua, aceite caliente? El agua y el aceite caliente se suministran a muy alta temperatura al intercambiador de calor, y lo que deja a una menor temperatura. Entonces, ¿qué sucede? El agua o el aceite entra a nuestro intercambiador, que está formado por un haz de tubos, que dentro del tubo pasa el fluido a calentar. Y como vemos acá, el fluido entra a baja temperatura, y a medida que va a ver la transferencia de calor con el fluido, ya sea el agua o el aceite, se va calentando hasta que el agua salga a alta temperatura. ¿Ya? Acá, como vemos, entra agua caliente y sale por transferencia agua o aceite fría, para nuevamente hacer el ciclo y ir el agua o el aceite a ser calentado para volver a entrar al intercambio. Como vemos acá, el agua entra y choca la superficie, pero vemos que la transferencia de calor es menor con el caso anterior. Eso quiere decir que el agua y aceite caliente disminuyen en su propia temperatura el fluido, pero no transfieren la cantidad de energía necesaria para calentar el fluido que deseamos calentar. Por lo tanto, con esta gráfica nos damos cuenta que mejor ventaja tiene el vapor de agua que relaciona al agua caliente o el aceite caliente.
Y vemos aquí las ventajas de calentamiento con vapor. En otras palabras, en contraste con el agua y aceites calientes, los cuales calientan perdiendo su propia temperatura, el vapor calienta por el intercambio de su forma gaseosa y líquida. Esto quiere decir que el vapor no pierde su temperatura. La transferencia de calor de condensación de vapor proporciona un efecto de calentamiento notablemente mayor que el que realiza las transferencias de calor por convección por medio de agua o aceites calientes. Esto también ofrece las siguientes ventajas. Si la superficie de transferencia de calor del intercambiador de calor son idénticas, los tiempos de calentamiento pueden ser acortados si se calienta con vapor. Si se rediseña el intercambiador de calor para hacer la misma cantidad de trabajo, si vamos a rediseñar para que tenga la misma cantidad de trabajo, o sea, tenga la misma eficiencia que calentando con vapor, en el que utilicemos agua, tendríamos que tener un intercambiador mucho más grande. Si utilizamos vapor para el calentamiento, el diseño puede incorporar una menor superficie de transferencia de calor. Estas son los dos de las propiedades importantes del vapor. El vapor ofrece una serie de ventajas adicionales a estas. Por esa razón, el vapor tiene una posición importante como una fuente de calor industrial. Nuevamente volvemos a nuestro circuito típico y acá vamos a ver, ya vimos los productos o los equipos de calentamiento. Ahora vamos a ver la distribución. ¿Cómo se hace la distribución en líneas de vapor para optimizar nuestro rendimiento? Y dentro de la distribución de vapor debemos tener en las instalaciones de vapor dos cosas. Uno, disponibilidad y otras tuberías. Al hablar de la disponibilidad, tenemos que tener la cantidad correcta, tenemos que saber la cantidad correcta, tenemos que tener la presión y las temperaturas, tenemos que tener que nuestra instalación esté libre de gases, que nuestra instalación sea limpio y sea seco. Y en las tuberías tenemos que ver la selección de la tubería, los puntos de drenaje, las dilataciones y la reducción de pérdidas. Generalmente dentro de la distribución del vapor, ¿dónde empezamos? Hay una salida de vapor del caldero y el primer equipo o lugar a distribuir va a ser el manifold de vapor o el colector de vapor, donde tenemos un manifold donde conectamos todas las entradas de vapor que llegan al manifold y van a ser distribuidas, y tenemos las válvulas de salida de vapor. Este manifold tiene que cumplir la siguiente condición para ser bien diseñadas. La velocidad ideal tiene que ser entre 5 a 8 metros por segundo. La velocidad que viene del vapor, cuando llegue aquí en el manifold, tiene que bajar de 5 a 8 metros por segundo. Otra de las condiciones que tiene que tener una inclinación de aproximadamente el 5%. Además que este manifold va a tener que tener un eliminador de aire para en el caso de que cuando haya aire y entre el vapor, no se llene de aire, sino que a medida que entre el vapor va eliminando el aire. Tiene que tener también todo un sistema de purgado, una purga de vapor. ¿Por qué? Porque a medida que va entrando el vapor y a medida del tiempo que esté acá el vapor, al chocar con las paredes del manifold, se va a generar sí o sí condensado. Por más que esté bien aislado, siempre va a haber una generación o una transferencia, porque el manifold va a estar a temperaturas más bajas que la del vapor y se va a generar condensado. Este condensado tiene que ser eliminado. Generalmente se pone un pie de eliminación de condensado. Uno para la eliminación de condensado y se pone una válvula en la parte inferior para poder eliminar si hay algunos rastros de suciedad
o algunas impurezas que pueda ir reuniendo en el manifold. Y también este manifold tiene que tener unas válvulas de seguridad para evitar de que si existe una sobrepresión, alivie y no tengamos problemas con el manifold. Luego, dentro de la distribución, tenemos que ver 4 aspectos. La primera, que tenemos que seleccionar cuidadosamente la ubicación de trampeo. Deberán instalarse trampas de vapor en las siguientes situaciones. Cada 30 a 50 metros en líneas rectas de vapor. O sea, cada 30 a 50 metros que tengamos de líneas de vapor o distancias, tenemos que poner una trampa de vapor. Es una de las condiciones. Otras, cuando tenemos pendientes en cañería y direcciones de flujo ascendente. Cuando tenemos un flujo, una cañería descendente, siempre tenemos que tener una inclinación del 5%. Como se ve en este caso, la línea no es totalmente recta, tiene un 5% de inclinación hasta el bolsillo a donde va a ser purgado. Si tenemos de 30 a 50 metros, tenemos que poner una trampa de vapor, como dijimos anteriormente. Si la tubería va a ser con una inclinación de X grados, la distancia ya no son cada 30, sino es a cada 15 metros. ¿Ya? Entonces, la velocidad del vapor va a venir a 30 metros y como va a subir, va a reducir a 15 metros por segundo. Luego vamos a tener una salida a 30 metros por segundo. Las velocidades, ¿no? En este punto existe una reducción de velocidad. Otra es en la parte inferior de subidas o bajadas verticales. Y vamos a tener que viene el vapor y va a subir sí o sí, tenemos que utilizar un trampeo en estas circunstancias. O si el vapor va a bajar y luego va a tomar otra ruta, pasa de vertical a horizontal, también tenemos que tener un sistema de trampeo. Esto es importante porque en estos lugares es donde se nos va a acumular la mayor cantidad de condensado. Y como queremos tener que nuestros equipos lleguen totalmente con la menor humedad a los equipos que van a usar y van a utilizar la transferencia por medio de vapor, entonces tendremos que garantizar que nuestro vapor llegue totalmente seco. ¿Dónde colocamos también estas válvulas? Antes de la válvula de control, si vamos a usar antes del equipo una válvula de control, se recomienda utilizar un trampeo. Y en las reductoras de presión también se recomienda utilizar un trampeo a la entrada de ambos equipos. También es recomendable antes de las válvulas manuales que permanecen cerradas por largos periodos de tiempo. Es importante acá porque esta válvula al cerrarse no deja pasar vapor y este vapor con el tiempo se va a generar en condensado. Y cuando necesitemos vapor, abrimos y no va a pasar vapor, lo que primero va a pasar condensado. Para que no suceda eso, es que tenemos que tener el trampeo de líquido para que cuando necesitemos abrir la válvula pase la mayor cantidad de vapor. Luego también tenemos que ver el segundo punto, proveer de soportes e inclinación adecuada a las tuberías de vapor, como hemos visto anteriormente. Entonces, necesitamos soportes, que las cañerías estén soportadas. ¿Qué pasa cuando una cañería no está soportada? Tenemos o está carente de soporte, la cañería se va a deflactar, o sea, se va a pandear. Y al haber este pandeo va a haber una formación de condensado. Por eso es importante tomar en cuenta los soportes para evitar esta situación.
Pero ¿qué producen estas tuberías pandeadas? Obviamente que aquí el dibujo está exagerado, existen pequeños pandeos, pero a medida de esos lugares pandeados donde exista el líquido, hay susceptibilidad de que se pueda producir el famoso. Ya solucionamos y decimos que tenemos que poner soportes. Colocamos soportes como en esta tubería para que no se pandee, pero va a haber un problema, que esta tubería ha sido instalada paralela al piso. Eso quiere decir sin ninguna inclinación. Eso también está errado en la parte de instalación de tuberías. Siempre tiene que tener la tubería, los soportes adecuados y además de una pendiente que hemos hablado de aproximadamente un 5% para tener una cañería instalada correctamente. Luego, presta atención. Hay que tomar atención a la configuración de la pierna de condensados o bota de condensado, lo que hablábamos anteriormente. Acá tenemos la figura de una manera inadecuada de las tuberías de condensado. Primero, la primera es una tubería que generalmente instalan al mismo diámetro de la trampa. Al tener una tubería de mayor diámetro y al poner solamente una tubería, por ejemplo, la tubería esta es de 3 pulgadas y la trampa de media, entonces solamente va a haber un orificio de media que no va a lograr acumular la cantidad de condensado. Entonces, muy poco condensado va a entrar para ser purgado y el resto va a pasar rectamente. Otro de los problemas que hemos visto es que hay muchos que utilizan estas piernas de condensado, pero en vez de hacerlo al ras de la superficie, lo introducen un poco para evitar o para tener una mejor soldadura, pero consiguen una mejor soldadura en estos extremos, pero ¿qué sucede? Que viene el condensado y se topa. En todo este lugar de acá va a haber condensado. Cuando se llene, recién va a poder entrar el condensado en el pie, pero mientras tanto va a haber una retención. También eso está mal. La forma correcta es que esta superficie esté al ras de la tubería, ¿ya? Que tenga un diámetro de pierna correcta. Además de que el vapor no se saca por la parte inferior, el condensado, perdón, sino con un lugar superior, o sea, dar una profundidad para recolección de suciedad. Si la trampa lo colocamos acá donde está esta válvula, va a recibir condensado y posiblemente con cierta suciedad que va a llegar a tapar las trampas. Siempre hay que sacar antes de que llegue al final de este pie o de esta pierna o de esta bota. ¿Ok? Como está acá. Siempre tiene que ver una longitud de la pierna y este va a tener un poco antes de llegar al final. Luego tenemos la distribución de el número 4, la remoción adecuada de condensado al final de la línea de vapor. Tenemos aquí la renovación de aire para líneas de vapor. Entre el vapor tenemos aire, entonces el aire se elimina, o sea, el vapor empuja al aire, como vemos acá. Entra vapor, impulsa el aire que esté en amarillo y como tenemos eliminador de aire, ventea el aire y tiene la característica de este venteo, es que cuando llegue el vapor se cierre y así no deje pasar vapor. Y en la parte inferior tenemos la eliminación de condensado. Entonces, la instalación en la línea de vapor para la recuperación de condensado, esta es la correcta. Viene el vapor, llega al final, entra una bota o una camisa de condensado para que vaya eliminando el condensado. Es importante también ver la ubicación de la trampa.
Y la pregunta es, ¿cerca de la tubería o del suelo? Entonces tenemos ahí dos cuestionamientos. Si colocamos cerca de la tubería, ¿qué vamos a tener? ¿Qué ventaja vamos a tener? Vamos a tener una menor pérdida de calor porque vamos a tener un trecho bastante corto. Esa sería una ventaja, pero ¿cuál sería la dificultad? Más difícil de inspeccionar y mantener trampas. Si la trampa va a estar muy arriba, va a ser muy difícil mantenerla. Entonces, lo recomendado es colocar la trampa en la parte inferior. Es cierto que vamos a tener una mayor pérdida de calor, pero va a ser más fácil de mantener y reparar. Pero va a haber una mayor facilidad de reparar, de mantener, y además de que también podemos verificar fácilmente si la trampa está trabajando o no, cosa que acá es más complejo. Y la orientación de las trampas verticales, ponemos vertical o horizontal. Al poner en forma vertical, pueden trabajar las trampas, sí pueden trabajar las trampas. Además de que ocupa menor espacio. La dificultad es que necesitamos mayor columna de pared al pilar. Entonces se nos va a incrementar la columna y ocupa poco espacio. En el caso de poner horizontalmente, puede fijarse firmemente en el suelo. Requiere una huella más grande, o sea, un espacio más grande. Simplemente eso. La diferencia serían por espacios, más que todo. ¿Qué es el condensado? El condensado, nuevamente decimos, es un líquido formado cuando el vapor pasa de fase gas a fase líquida. Es un proceso de calentamiento. El condensado es el resultado de vapor que transfirió parte de su energía calorífica, conocida como la calor latente, al producto, línea o equipo que debe ser calentado. Nosotros acá tenemos un producto que cuando entra el vapor, al chocar con la superficie, está transfiriendo un calor latente para elevar la temperatura del fluido. Al general y al haber el choque con las paredes, se genera condensado. Y eso es lo que pasa. Cuando el calor latente de vapor se transfiere para calentar el producto, el vapor se condensa formando agua, que también es conocida como condensado. Entonces aquí vemos el calor latente versus el calor sensible y aquí tenemos los estados de agregación del agua. Como vemos anteriormente y en la figura, tenemos el agua, o sea, tenemos los datos, que el hielo está a 0 grados centígrados, el agua está a 0 grados centígrados, el agua hirviendo es a 100 grados centígrados y el vapor seco va a estar a 100 grados centígrados. Siendo ese ejemplo, cuando tenemos el hielo a 0 grados centígrados, va a ir calentándose hasta formarse en agua congelada o partículas de hielo y partículas de agua. Ese trayecto de cambiar de estado sólido a líquido se llama calor latente. Y ese calor latente para el agua es de 334 kilojoules por kilogramo de vapor. Luego, la etapa que pasa del estado líquido, del 100% líquido, al estado gaseoso, al 100% vapor, en todo eso se llama calor sensible. O sea, en este lado hay un cambio de estado, pero en cambio acá es vapor, no hay un cambio de estado. Entonces el calor va a ser de 418 kilojoules por kilogramo centígrado. Entonces aquí también hay un cambio. Va transfiriendo el agua. Luego llega a 100 grados centígrados y va a ir transfiriendo un calor latente con un vapor seco o vapor sobrecalentado que se va a mantener a 100 grados centígrados. Eso
ese proceso se llama calor latente. O sea, la calor latente es cuando existe transferencia de calor, pero se mantiene la temperatura. Y el calor sensible es cuando existe un incremento en la temperatura y existe una transformación de vapor al líquido. ¿Qué es una trampa de vapor? Las trampas de vapor son un tipo de válvula automática que filtra el condensado. Es decir, vapor condensado. Y gases no condensables como lo es el aire. Esto sin dejar escapar al vapor. En la industria el vapor es regularmente usado para calentamiento y como fuerza motriz para un poder mecánico. Las trampas de vapor son usadas en tales aplicaciones para asegurar que no se desperdicie el vapor. O sea, las trampas son usadas porque existe vapor. Mientras exista vapor, la trampa va a estar cerrada, pero cuando exista condensado, a medida que sube el condensado, se va abriendo la válvula para que salga condensado. Pero cuando esté con el vapor 100%, no va a dejar de condensado. ¿Para qué fin son instaladas las trampas de vapor? Cuando entra el vapor, el producto en el interior del hervidor, enchaquetado se calienta. Acá estamos viendo que entra el vapor, el producto se va calentando y se va formando condensado. El área de la superficie de transferencia de calor se reduce conforme al condensado se acumula. Y a medida que va acumulando, tenemos que retirar el condensado y lo hacemos simplemente por una apertura de una válvula normal. Descarga el condensado, pero es probable que también al momento de descargar, también descargue vapor. Entonces, por eso utilizamos las trampas de vapor para que descargue solamente el condensado. Nuevamente vemos, entra el vapor, el hervidor empieza a calentar, el fluido que está dentro del cese, se va formando, el vapor hace su trabajo, se condensa y se convierte en condensado. Y el área de superficie de transferencia de calor se reduce conforme al condensado que se va acumulando. Y al haber una acumulación de condensado, se va eliminando. Pero hay el riesgo, nuevamente, como les digo, de que no solo se elimine condensado, sino vapor. Para evitar eso, utilizamos la trampa de vapor. ¿Qué de malo con el uso de una válvula normal? O sea, ¿qué de malo tenemos en usar una válvula? Es de la siguiente forma. Dado que la carga de condensado aumenta, la velocidad de descarga no puede mantenerse al mismo ritmo. Entonces, la cantidad de condensado disminuye, la cantidad de vapor va aumentando, por tanto, se va habiendo fuga de vapor, como vemos acá en el esquema. Aquí son los equipos que utilizan vapor. Trampas termodinámicas. Dentro de las trampas vamos a ver las trampas que tenemos, que son trampas termodinámicas, que son usadas generalmente para lo que es el trampeo de condensadas en líneas de vapor. La trampa termodinámica está formada por un disco, está formada por su anillo interno y anillo externo, ¿ya? Y el asiento de la válvula. ¿Qué ocurre? La válvula, cuando el disco está arriba, la válvula está abierta. Y cuando el disco está abajo, la válvula está cerrada. ¿Cómo ocurre esto? Vemos acá en el esquema de acá abajo, inferior izquierdo, que entra el vapor, choca el vapor, se cierra por diferencias de temperatura y no deja pasar vapor. En este caso, cuando viene el condensado, el condensado enfría el disco y la fuerza de cierre se va perdiendo. Lo que hace es que el condensado eleve
el disco para que el condensado vuelva a salir. Ese es, digamos, el principio de funcionamiento. Vamos a verlo acá en esta video. Para que ustedes lo vayan viendo. Ingresa condensado con aire, es eliminado, la trampa está abierta, el condensado entra sin ningún problema y pasa. Luego entra vapor, el vapor enfría el disco y la carga de cime y lo hace cerrar para que nuevamente el condensado frío entre y nuevamente vuelva a salir el vapor. Luego tenemos las trampas de flotador. Las trampas de flotador están formadas por un asiento de válvula, están formadas por una palanca, que es el que mueve la esfera, ¿no? Nuevamente vemos que entra el condensado, la esfera se eleva y existe la salida de condensado. Y va saliendo el condensado porque el flotador está en la parte superior. Entra vapor, se pierde el condensado y la boya cae, cierra la salida de condensado de vapor, evitando la salida así de esa forma de vapor, como vemos en esta figura correspondiente. Lo dejamos un momento para que ustedes vean cómo el flotador sube y baja, ¿no? Para la selección de las trampas de vapor tenemos 4 pasos. Paso 1, determina los requerimientos de descarga de la aplicación de la trampa de vapor, por ejemplo, descarga caliente o subenfriada y seleccione el tipo de trampa que corresponde. Paso 2, selecciona el modelo de acuerdo a la presión y temperatura de operación, la orientación y cualquier otra condición relevante. Paso 3, calcule la carga de condensado requerido y aplique el factor de seguridad recomendado por el fabricante. Paso 4, base la selección final de la trampa en el menor costo de ciclo de vida. Entonces, hasta acá en nuestra presentación ya hemos visto distribución y hemos visto los diferentes tipos de trampas de vapor. No sé si hay alguna pregunta, Vanessa. ¿Aló, Vanessa? Sí, bueno, voy leyéndolos en el chat. Si es que alguno tiene una pregunta, lo puede hacerlo a través del chat de la plataforma o abrir micrófonos para poder consultar, ¿no? Esperamos algunos minutos para ver si hay alguna consulta. Si no hay ninguna pregunta, cualquier cosa, ustedes tienen nuestros contactos, nuestros correos, nos los pueden hacer ahí. Nosotros gustosos le vamos a estar pudiendo enviar las respuestas respectivas. Eso sería todo, Vanessa. Eh, Solamente me queda agradecerles por su participación para encontrarnos en cualquier otra oportunidad llevando otros temas sobre este tema apasionante que es el vapor. Gracias, Vanessa. Bueno, agradecemos al ingeniero Iberto Rico, de igual manera agradecemos toda su participación y su presencia en esta, concluyendo este ciclo de conferencias. Los invitamos a visitar nuestras plataformas, tanto como Facebook y LinkedIn, nos pueden encontrar como Grupo MIC, o contactarnos a nuestro teléfono de WhatsApp,
para poder atender todas sus dudas y consultas que tengan, ¿no? Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Este año son 18 años que cumplimos al servicio de la industria boliviana. Agradecemos toda su participación y hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego.